¿Aló? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la primera clase que le hemos denominado Ciclo de Clases Magistrales Abiertas. Invitamos a distintos docentes de la universidad para que pudieran hacer una exposición de alguna temática que sea del interés personal y obviamente investigativo. Así que nuestra primera expositora es la profesora Amalia Ortiz de Zárate, doctora en estudios de género, traducción y teatro, investigadora y docente del Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile. Así que gracias, Amalia, por aceptar y quedas con el público. Hola. Hola. ¿Ahí sí? Sí. Que no esté gritándole al personal. Ahí yo creo. A ver. Ahí. Bueno, el tema que elegimos con Cata, que era el tema más pertinente para que yo hablara con ustedes, es un tema que yo desarrollo en mis cursos de género en posgrado y que tiene relación, bueno, uno de los temas que desarrollo que tiene relación con la preferencia y la diversidad sexual. Y dadas las circunstancias actuales del país, decidí ponerle un subtítulo a la presentación que se llama Los ofensivos y los ofendidos. Antes de comenzar, quiero pedir perdón, quiero pedir disculpas y quiero también dar algunas definiciones de lo que yo considero que es la diferencia sexual y el sexo en sí mismo. En general en mis cursos, a pesar de que malamente me obligaron a ponerle epistemología de género, yo no trabajo con género desde el punto de vista feminista. Yo trabajo con sexo, con cuerpo y con sexualidad desde el punto de vista Foucaultiano. Entonces, en mis cursos muy malamente van a poder escuchar la palabra género y además creo que a pesar de que estos meses son de género y diversidad sexual, por eso pido perdón, estas clases se supone que son enfocadas a eso, pues yo no voy a hablar de género, voy a hablar de sexo. El sexo visto desde el punto de vista del sexo historia, del sexo significación y el sexo discurso tal y cual lo plantea Foucault en la historia de la sexualidad 1, la voluntad de saber. Y obviamente que eso nos lleva, ¿no es cierto?, a hablar sobre sexualidad, ya que el hecho de que el sexo se haya transformado en un dispositivo de sexualidad y se haya tratado de buscar la verdad del sexo y sus placeres, hizo posible que hoy en día nosotros podamos hablar de sexualidad. Una vez aclarado el punto de partida del trabajo que yo hago, podemos continuar. Bueno, ahora les voy a mostrar un pequeño extracto de un video que son unos documentales que se comenzaron a hacer en los años 90 en el HBO. Los documentales se llaman Real Sex, son 31 episodios y este es del año 97, terminó más o menos en el año 99. Y en este episodio nosotros vamos a mostrar los tres aristas del episodio que son Pony Toys, Shakespeare in the Buff y Toy Boys. Bueno, Shakespeare in the Buff significa Shakespeare al desnudo, ¿ya? Y ahora vamos a poner el video y bueno, y que ustedes lo vean. Espérense. Antes de empezar tengo que decirles que el video que pude conseguir es muy viejo, estaba súper pixelado y hicimos lo que pudimos para que se viera más o menos decente. Pero la idea también era mostrar algo que hace bastantes años que se está trabajando y que para nosotros es o puede llegar a ser una novedad. Ahora sí.
from Pony Play. We're lesbian pony. Days and Night Test 31. Double, double, toilet shovel, fire burning, cauldron bubble. We do this play because it's a theatrical performance. We're allowed to get totally nude, and that. You have what I need. You have what I need. Aquí voy a hacer una pequeña explicación porque como el video lo hicimos muy cortito, en Estados Unidos en esos años estaba prohibido que las bailarinas de striptease mostraran los pezones y mostraran sus partes íntimas, por lo tanto tenían que usar un calzón que tapara la raja y también tenían que usar unas pegatinas en los pezones para que los pezones no se vieran. Y esto es, esta parte del video es una burla hacia eso. Y se me perdió. Ahí está. I'm so ready. You're not supposed to see the cleavage of your butt, they call it, you know, your little butt cheeks. You're not supposed to see that at all. The satire in that is that, you know, I'm dancing for a customer, but she's trying to measure them and then they fall off, and now I'm completely illegal because I have no bottoms on at all. I'm so ready. I'm so hot. Some love with a spot. All for art, all for art. That's why we perform in the nude. Put your hands together. I've had easily. You'd think he would smile once he got that attack. Leave me alone. Mr. Sandman, Yes? bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. This male doll, you know, we're very curious to see what do our possible female customers want out of this male doll. What do they want to see? What kind of functions does he need to have? What, you know, what's important to them? He's got music too. Oh, no way. Wake up. This is the perfect man and the perfect toy. Finally, women have the perfect plaything. Well, he won't cheat on you. He's always hard. He doesn't steal the remote, and he doesn't steal the covers. He'll never complain you've gained too much weight. Ooh, I know. The initial dolls were not supposed to even be sex dolls. My initial concept was this could be used for, and it was the public's demand that sort of converted them into a sex device. Oh, it does come fatter, because, you know, girls like wet. Yeah. This is a good one. I'm afraid you can have that one back. Here's what you do. Basically, it just pops out. Oh my god. It looks pink. That looks so funny. Oh my god. If only it were this easy for your man at home.
Ok, ese fue el video. Lo siento mucho a aquellos que se perdieron la primera parte. Estaba interesante. Entonces, las preguntas sobre esta primera parte, que me encantaría que comenzáramos esto. No, a mí me carga hablar y que todo el mundo escuche, eso me da una lata impresionante. Entonces, me encantaría que ustedes opinaran con respecto a este primer video, ¿no es cierto? Y con respecto a su experiencia acá en Chile y su experiencia de vida, ¿cuál es la línea que nos está permitido cruzar? ¿Quiénes son los agraviados si es que cruzamos la línea que no nos está permitido cruzar? Y quienes se sienten ofendidos frente a este tipo de situaciones, y hasta dónde la diferencia y la preferencia sexual son normales dentro de nuestra cultura. Y me encantaría que ustedes me dijeran qué opinan. Si no lo dicen por iniciativa propia, los voy a apuntar con el dedo. 1, 2, 3. El señor que está ahí. Sí. ¿Todo el video? ¿Y qué no llegó recién? Ok. La preferencia sexual creo que, según lo que vi en el video, es como, por ejemplo, el lesbianismo es aceptado para finalmente como calentar al mundo, creo yo. Pero, ¿tú crees que dentro de esta sociedad en que vivimos eso funciona de esa manera? En Chile, contexto. Lo que ustedes vieron fue un documental de Estados Unidos en 1997. Ahora estamos en el 2017 en Chile. ¿Creen que este tipo de cosas suceden, funcionan de esa manera? ¿Son aceptadas? ¿No son aceptadas? ¿Quiénes las aceptan? ¿Quiénes no las aceptan? ¿Quiénes consideran que es una aberración? ¿Quiénes consideran que son normales o anormales? ¿Ustedes consideran que son normales? La verdad yo no me perdí igual que mi compañero, pero creo que hasta donde estoy entendiendo tiene que ver con las preferencias y las orientaciones sexuales. Y lo que me parece agravante, o cuáles son los agraviados, es que otras personas tengan opinión sobre cuáles son mis preferencias o mis gustos respecto a otros. Por lo que estoy entendiendo también, como comenta la compañera respecto al video, está aceptado el lesbianismo. No sé si esto es un documental o es parte de alguna pornografía, pero claramente se está destinada a un usuario específico. Es un documental. Es un documental, perfecto. Entonces, claro, yo me imagino que como cualquier mercancía, no viendo esto como otra cosa, o entendiéndola dentro de ese precepto, tiene un consumidor específico. Y el riesgo que creo está en entender esto como algo educativo, algo formativo también. Creo que como algo orientador quizás, porque esto arroja luces de las preferencias que tienen ciertas personas respecto a lo que ellos consumen. Y a lo mejor, claro, también discrimina a otras, pero me quedé sin palabras, perdón. No sé a dónde quería llegar. Sí, si quieren que, como llegó todo el mundo tarde, ¿quieren ver el video? Sí, por favor. Ya, vale. Sí, igual es cortito. Bueno, el comentario fue que el documental es muy antiguo, lo conseguí con mucha dificultad y está pixelado, sobre todo la primera parte, muy pixelado. Pero igual se entiende el concepto. From Pony Play, We're lesbian pony. Hit the trail with your best pal. Ride, ride like the Texas wind. Ride like the devil gave to your corral. Hit the trail.
31. Double, double, toil and trouble, fire burning, cauldron bubble. We do this play because it's a theatrical performance. We're allowed to get totally nude, and that's You have what I need. You have what I want. I'm so ready. you're not supposed to see the cleavage of your butt. They call it, you know, your little butt cheeks. You're not supposed to see that at all. The satire in that is that, you know, I'm dancing for a customer, but she's trying to measure them and then they fall off, and now I'm completely illegal because I have no bottoms on at all. I'm so ready. I'm so hot. So love with us. All for art, all for art. That's why we perform in the nude. Put your hands together. I've had easily. You'd think he would smile once he got that attack. Leave me alone. Mr. Sandman, Yes. bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. This male doll, you know, we're very curious to see what do our possible female customers want out of this male doll. What do they want to see? What kind of functions does he need to have? What, you know, what's important to them? He's got music too! Oh, no way! Wake up! This is the perfect man and the perfect toy. Finally, women have the perfect plaything. Well, he won't cheat on you. He's always hard. He doesn't steal the remote, and he doesn't steal the covers. He'll never complain you've gained too much weight. Ooh, I know. The initial dolls were not supposed to even be sex dolls. My initial concept was this could be used for, and it was the public's demand that sort of converted them into a sex device. Oh, it does come fatter, because, you know, girls like wet. Yeah. This is good. I'm afraid you can have that one back. Here's what you do. Basically, it just pops out. Oh my god. It looks pink. That looks so funny. Oh my god. If only it were this easy for your man at home. Ok. Ahora sí. Recóchales. Ok. Ya, pues, ya lo vieron todos. Todos pueden opinar. Opine. Yo creo que la primera pregunta es esencial para poder ir viendo la siguiente. ¿Cuál es la línea que nos está permitido cruzar? Efectivamente, si hay una línea que establece un límite, es que no está permitida cruzar. En ese sentido, lo más importante es ir identificando, me gusta verlo dentro de los tres espacios, dentro de los tres niveles. Cuando se habla de sexo, el nivel imaginario, el nivel simbólico y el nivel real. Cuando nosotros lo vemos, por ejemplo, a nivel imaginario, que se ve mucho en el video, o cuando incluso acá daban los ejemplos de, que igual juega un poco lo simbólico, de las lesbianas, y cómo las lesbianas constituyen el fetiche de los hombres, y son ciertas lesbianas las que se ven públicamente. O cuando se habla en nivel simbólico, el imaginario son proyecciones, en el nivel simbólico es cuando se ve, por ejemplo, estos actos performativos de esas mujeres que salían desnudas y se jugaba con lo que podían mostrar.
y ahí se veía mucho estos límites que se imponía a través del sexo. Esa limitación la establece qué es lo que yo puedo hacer públicamente y qué es lo que no puedo hacer públicamente. Cuando nosotros hablamos de lo real, en términos sexuales, estamos hablando de algo que yo no puedo simbolizar, de algo que se ve cuando una persona está frente a otra u otras desnudas en el acto sexual, y llega toda una serie de neurosis, un montón de contradicciones en las que uno no sabe cómo moverse, cómo desarrollarse sexualmente, porque todo aquello que era imaginario hoy día se pone a prueba, en ese momento se pone a prueba. Todo aquello que era simbólico también se pone a prueba en ese mismo instante. Y ahí es donde juega qué es lo que yo puedo hacer público y qué es lo que yo no puedo hacer público. Aquello que yo puedo hacer público es justamente ese límite y la línea que no está permitida cruzar con el sexo privado. En Chile, posterior por ejemplo a el proceso de la reforma agraria, donde muchas de estas cosas que antes se vivían en el espacio privado, que eran las actividades sexuales, pasan a ser parte de las discusiones públicas, o por lo menos la sexualidad se hace de cierta forma más pública de lo que era antes. Y ahí, en conjunto también, bueno, ahora es muy distinto a lo que pasaba antes, uno podría conversar incluso con las abuelas en cómo era el sexo antes, en cómo se vivían y cómo eran las aspiraciones sexuales de las distintas sujetas y sujetos que querían tener sexo y cuáles eran sus propias posibilidades a explorar. Entonces, los agraviados son justamente todas aquellas personas, están en dos niveles, aquellas personas que queremos desarrollarnos sexualmente y competimos contra un imaginario del sexo, y en el momento en que tenemos esta situación real, sexual, un hombre frente a un hombre, que ahí nosotros lo vemos súper gráfico porque hay muy poca expresión pública de eso, hay muy poca cultura pública construida en eso, se hacen relaciones súper violentas, pero también hay otros agraviados, que son estos sectores que sí establecen cuál es el sexo público y cuál es la forma en la que tiene que ser el sexo. Y es donde nos encontramos con sectores conservadores que ponen, por ejemplo, el sexo dentro del matrimonio, o el matrimonio como la condición de posibilidad del sexo, y qué tipo de sexo es. Entonces ahí nosotros encontramos a dos agraviados: los que vivimos por fuera de esta imposición pública del sexo, y aquellos que imponen esta forma de cómo tiene que ser el sexo. Evidentemente esos son los ofendidos al momento en que aquellos que queremos vivir de forma distinta nuestra actividad sexual, las queremos hacer parte de lo público. Queremos que nuestras actividades no sean perseguidas. ¿Sí? Aquí tengo, porque bueno, después vamos a ver algo que también voy a entrar de nuevo a hacer las mismas preguntas, así que a lo mejor guárdate porque creo que vaya a entrar en el tema que sigue. Aquí hay algo que también me gustaría que ustedes mismos, no en términos, porque está claro que lo privado, ¿no es cierto?, hoy en día ya se ha transformado en lo público, y lo dijo, o sea, lo manifiesto yo acá mismo, cuando les expliqué al principio cuál era mi postura frente al sexo y al género, y cuál era mi postura frente, o sea, porque yo consideraba que el género era algo que en mi caso no correspondía estudiar para mí, ¿no es cierto? Lo he estudiado ya y por eso puedo decir que prefiero estudiar lo otro. Pero también al mismo tiempo, ¿qué pasa con la sexualidad? Ese dispositivo de la sexualidad y esa verdad del sexo y sus placeres que tenemos que confesar y que tenemos que distinguir entre lo privado y lo público, o sea, lo familiar y lo político. Hoy en día el sexo en muchas ocasiones se ha transformado en una manifestación política de nuestras propias libertades. Y tiene mucho que ver con las formas de pensamiento que existen dentro de nuestro país. Por eso me interesaba saber qué era lo que ustedes pensaban de acuerdo con su realidad, con nuestra realidad también de aquí, de Valdivia, del sur de Chile, de una universidad que se supone que es laica. ¿En qué estamos dentro de esa realidad, no es cierto? Y porque
para nosotros creo que esa línea que se supone que está permitido cruzar es una línea bien gorda, es así como la línea que quiere poner el Trump en México de nuevo. Entonces, ahora viene algo que les va a sonar muy conocido. Y como soy una persona muy poco innovadora, les voy a hacer las mismas preguntas. Ahora, ¿qué pasa? Después de reflexionar sobre lo que ha pasado en el último tiempo acá en Chile, ¿qué pasa con la línea que nos está permitido cruzar, con los agraviados, con los ofendidos, con los que ofenden? Y hasta dónde la diferencia y la preferencia sexual son normales o anormales, porque a ojos, así como si tratamos de ser objetivos, y yo he tratado de ser objetiva para hacer esta presentación, no he tratado de imponer mi punto de vista, a ojos objetivos, ambas partes, o sea, tanto las personas que participan en el primer video como las personas que participan en el bus de la libertad, tienen derecho a expresarse, ¿o no? Y tienen derecho a expresar su preferencia sexual. O sea, los heterosexuales y los homosexuales y los lesbianas y los transexuales, y todos tenemos derecho a expresarnos sexualmente de una manera u otra. Y ahí es donde va mi pregunta: ¿cuál es el límite al cual tenemos que, o sea, al cual llegamos, que traspasamos para ofender a los demás? ¿Cuál es ese metro cuadrado que tenemos que respetar? Y eso se los quiero preguntar a ustedes. Yo tengo una idea, pero me encantaría que ustedes me dieran su idea, porque mi idea igual, y no puedo evitar que esté sesgado, y llevo un montón de años haciendo esto, entonces yo ya como que ya no pienso correctamente. Entonces ahí sí, ahora sí me encantaría que opinaran y que me dijeran cuál es ese límite. O sea, ¿las personas del bus de la libertad tienen derecho a subirse arriba de su bus y andar por las calles del mundo? ¿Las personas que quieren ser pony toys tienen derecho a ser pony toys? ¿O las mujeres que quieren tener un toy boy de silicona tienen derecho a tener un toy boy de silicona, como los hombres que tienen derecho a tener a su toy girl de silicona? O como las chicas estas que con tal de poder participar desnudas en su show de striptease tuvieron que montar una obra de Shakespeare para poder salir desnudas, porque de otra manera las obligaban a taparse los pezones y a cubrirse sus partes íntimas de abajo. Quiero saber qué opinan ustedes, y también dentro de nuestro contexto. ¿Qué es lo aberrante? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo normal? ¿Hasta qué punto el bus de la libertad es normal y hasta qué punto es aberrante, por ejemplo? Sí, hola, tenemos una opinión. La verdad, el tema, como todos sabemos, es súper amplio. Pero yo me pregunto en realidad, ¿qué significa sentirse ofendido? ¿Qué significa realmente la ofensa a la libertad sexual? O sea, si una persona tiene una preferencia X, sexual, homosexual, o si es lesbiana, o trans, no sé, que se cambia su sexualidad, ¿cuál es la ofensa realmente? Porque una persona puede tener la decisión de querer ser como quiera, actuar como quiera, sentir como quiera, pero son las otras personas que se lo toman como una ofensa. Se lo toman realmente las demás personas como una opción libre de cada quien hacer y vivir de la forma que quiera. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿por qué se genera esa ofensa? ¿Por qué la gente se insulta con esa actitud? Que es da lo mismo el origen. Yo me pregunto, bueno, no creo que sea malo que las personas tengan sus preferencias. Pero
eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esta ofensa? Y al final es porque probablemente como sociedad queremos imponer nuestra visión, nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestro sentir con respecto a los demás y no dejar que los demás tomen sus propias decisiones y de una vez por todas hacernos darnos cuenta que en todos los cambios sociales la responsabilidad cabe en nosotros. O sea, si no queremos más guerra, si no queremos más conflictos, si no queremos más pobreza, si no queremos más lo que sea, es porque creo que los grandes monopolios no están dispuestos a entregarnos a nosotros la responsabilidad de evolucionar y tener nosotros la capacidad de respetar el espacio del otro. Obviamente creo que ese proceso tiene que ver con la evolución de la humanidad misma, de respetar al otro como un otro legítimo, como dice Maturana, proceder en un espacio de desarrollo social que yo creo que va a tomar miles de años, o 500 años hacia el futuro. Pero eso, es una opinión en realidad generalizada. Creo que cada quien puede hacer lo que quiera, pero eso. Mira, con respecto a lo que dijiste de cómo se suponía que se nos tenía que otorgar esa libertad, Foucault dice algo súper interesante. Bueno, yo basé esta presentación en ideas de Foucault y de una autora que ahora vamos a ver que se llama Anne Fausto Stirling. Foucault dice algo muy interesante, dice que el poder no viene desde arriba, que el poder viene desde abajo y se esparce, ¿no es cierto?, horizontalmente. Entonces, en el fondo, el que nosotros sintamos que desde arriba están ejerciendo un poder estos monopolios o no, o estas grandes instituciones, ¿no es cierto?, ideológicas o religiosas o lo que sea, finalmente no es tan fiel a la realidad, sino que somos nosotros mismos los que estamos como empujando para que se desarrolle y se empodere ese poder de esos monopolios. Somos nosotros los que le estamos dando la mano a esos monopolios y a esas religiones para que ese poder se pueda ejercer sobre nosotros mismos. Por eso digo, o sea, creo que el paso de tener una sociedad abierta, una sociedad libre, una sociedad realmente humana en términos de nuestro potencial de estar y ser en el mundo de manera pacífica, armónica y potencial total, yo creo que es un proceso natural. Entonces no podemos acelerar un proceso que se va a dar en escalas de tiempo que son más grandes de lo que nosotros entendemos. Si queremos una sociedad abierta para que las personas con orientaciones sexuales vivan su sexualidad y su vida de manera sin sentirse discriminados o reprimidos por una sociedad X, eso va a ser más hacia el futuro, porque entiendo que esta es una evolución humana a nivel escalar muy grande, no se da de una década a otra, nunca ha sido de una década a otra, entonces creo que toma tiempo, toma demasiado tiempo y hay que adecuarnos a esos ciclos. No, si lo piensan de esa manera, piensen que el documental que salió al principio comenzó en los años 90 en Estados Unidos y nosotros estamos en el 2017. Han pasado 20 años. Entonces, creo que igual 20 años es un trecho largo, pero al mismo tiempo este bus de la libertad que se expresa y que dice cuál es su opción sexual, yo no quise mostrar esa parte del bus porque la verdad es que la mayoría, de hecho, fue difícil encontrar partes en las cuales el bus no fuera denostado. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el bus, ¿vale? Pero para nosotros fue difícil encontrar partes en las cuales el bus no fuera denostado en todos los países en los cuales encontramos videos del bus. Y en Chile, básicamente, tuvieron problemas grandes y siempre era la polémica del bus de la libertad. ¿Y qué es lo que hacía el bus de la libertad? Expresar su opción sexual. Entonces, podemos decir, bueno, ok, las minorías sexuales durante mucho tiempo no han podido expresar su preferencia y su opción sexual, ¿no es cierto?, su orientación. Sin embargo, cuando la mayoría, los heterosexuales, ¿no es cierto?, que se supone que son la mayoría porque vivimos bajo una sociedad occidental heteronormativa, pues deberían poder expresar su opción sexual, y cuando salen a la calle a expresar su opción, cuando salen a la calle a expresar su opción sexual, ¿qué sucede? Son atacados. Entonces, y
yo me hago la misma pregunta que te estás haciendo tú, o sea, ¿qué es lo que está pasando con nosotros como sociedad para que reaccionemos de esa manera? Porque la indiferencia tampoco es una solución. Esto tiene que ver con tolerancia, con aceptación, con un montón de cosas que no se están viendo. Porque, o sea, ¿por qué las personas de las minorías sexuales tienen derecho a manifestar su opción sexual y las personas que hoy en día a lo mejor no son minoría, pero que están que están en competencia, digamos, con las minorías, en algún momento son denostados y no tienen tampoco la potestad de poder manifestarlo? Allá el chico levantó su mano. Creo que igual hay que tener en consideración algo súper importante, y es que en estos momentos la cancha no es pareja para las diversidades sexuales o para las personas con preferencias que serían consideradas como disidentes, por así decirlo. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de esta supuesta capacidad de que las minorías tenemos de expresarnos y que la mayoría no tendría, tiene que ver también con que la minoría no hemos hecho el trabajo constante, expuesto, victimizante muchas veces, de apropiarnos de esos espacios. Tiene razón en cuanto al tema de que en estos momentos hay un discurso público de claramente estar a favor de la libertad de expresión, y por lo tanto es lo correcto para los medios de comunicación estar en contra de esta libertad. Sin embargo, al momento del actuar, la discriminación no siempre es menor. ¿A qué me refiero con esto? Ciertamente el noticiero en el cual uno veía el bus de la libertad podía estar con una connotación implícita negativa sobre el bus. En la próxima noticia tiene una connotación negativa sobre las personas gays, lesbianas, transexuales, claro. Entonces igual hay que tener cuidado con eso, porque, claro, podemos hablar sobre esta línea o quiénes son los agregadores ofensivos, pero hay que tener en cuenta que la cancha en estos momentos, al realizar esta discusión, no es una cancha pareja en la cual podemos equiparar la población heterosexual con la población de minorías sexuales. ¿Y a qué me refiero con esto? Y también cómo utilizo esta como introducción, por así decirlo, a la pregunta, que al fin y al cabo la línea que yo encuentro que no es la que se debería cruzar o donde se llega al límite es cuando una de estas dos partes ejerce un sometimiento de la otra para poder alcanzar como su propio placer, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona heterosexual no puede vivir su sexualidad tranquila sabiendo que hay otras personas que no comparten este tipo de sexualidad o esta preferencia sexual, entonces hay un poder de sometimiento que tiene que mantener de alguna forma el orden. Y esa es la línea que yo pienso que no se debería cruzar. Por lo tanto, tal como decía mi compañero adelante, Víctor, se definen estos grupos de los ofendidos con los que ofenden, pero que al fin y al cabo terminan siendo dos grupos ofendidos. El grupo que es oprimido, el grupo que es opresor, pero el grupo opresor que está en constante ofensión porque hay un grupo que existe y al cual debe someter. Por lo tanto, yo creo que igual hay que tener en consideración eso. No nos escapemos de la línea de saber que la cancha en estos momentos no es pareja, y que todo el análisis que nosotros vayamos a hacer sobre la sexualidad también tiene que ver desde esa línea. Que hay un grupo completamente sometido y un grupo que se esfuerza en someter también. Hay un ejercicio de poder muy fuerte en la sexualidad en cuanto a lo público y en cuanto a lo privado. Gracias. ¿Iba a hablar él? Después tú y después tú. Sí, yo comparto mucho la línea de donde nacen, digamos, estas expresiones, digamos, las personas que pertenecen de pronto a una comunidad LGTBI. Esta expresión nace a raíz de su opresión, que es diferente, digamos, de lo que hace el bus de la libertad, y que realmente lo que buscan las personas LGTBI es como tener derechos que se les han sido negados durante muchos años. Y por tanto, digamos, su expresión, más que una expresión, es un tema político, como también mencionabas tú anteriormente. Pero es bastante diferente, y hay que tener eso siempre en cuenta en el análisis y en el contexto. No es que unos se están expresando y los otros no. Los otros lo que están pidiendo es un derecho político que se les ha sido negado durante muchos años. Y ahora, el bus de la libertad, yo estoy de acuerdo en que pueden expresarse, pero es que ellos no están expresando su sexualidad realmente. Ellos lo que quieren es imponer su sexualidad. ¿Y eso no es política?
Sí, claro, es política también, pero es diferente, o sea, yo creo que, o sea, ellos también tienen el derecho a expresarse, pero tenemos que ver qué es lo que están haciendo realmente. Se están expresando porque igual opinión político, entonces toca verlo también y desde qué punto me paro yo, porque yo creo que es muy importante eso, no nos podemos parar siempre, o sea, desde el lado de los privilegios para hacer el análisis, porque tenemos que mirar cuál es ese mínimo que queremos buscar. Por lo menos a mí, independientemente de mi sexualidad, me interesa más el hecho de que yo pueda tomar mis decisiones y no tenga siempre que estar, digamos, frente a un parámetro que me coapten o digan yo debo ser de alguna manera. Eso creo que es importante, y también comparto mucho la opinión de que realmente sí creo que estamos en un proceso. Y bueno, si el video fue hecho en el 77, en el 97, que fueron 20 años, desde mi perspectiva me parece que es muy corto, o sea, también depende como, no me parece que sea mucho tiempo, pero tenía que decirlo también. Es algo que es importante también para los análisis que hacemos. Sí. ¿Y tú querías decir algo? Sí, pensaba en esta primera pregunta, que creo que es una pregunta universal, de dónde está la línea que nos limita de alguna forma, y personalmente creo que esta línea es cuando lo que yo realizo en privado, otra persona se siente con el derecho de decir eso está bien o eso está mal. Creo que ahí está el gran error que muchas personas cometen. Si yo en mi privacidad como persona ya madura y adulta y libre quiero acostarme con un hombre o con 10 o con una mujer o con 20, es problema absolutamente mío. Pero cuando viene otra persona y me dice la forma en que tú te estás comportando en tu libertad privada, por así decirlo, está mal, ahí ya estamos transgrediendo ese límite. Y también me llama mucho la atención y creo que hay que tener un poco de cuidado cuando decimos que estamos en un país libre, que tenemos derecho a opinar y a expresarnos. A veces las expresiones y las opiniones también son violentas y también son discriminadores, y es lo que vimos con el bus de la libertad, y creo que tenía un trasfondo y una razón bien clara de ser, pero que se fue transgrediendo por las opiniones de todos. Entonces creo que hay que tener harto cuidado cuando decimos oye, yo soy libre, yo me puedo expresar como quiera. Ojo, porque podemos volver a caer en transgredir a otro. Y bueno, creo que eso es. De repente me asusta un poco cuando creemos que podemos decir lo que queramos o actuar como queramos. Porque no, porque somos seres que estamos viviendo en una sociedad que obviamente a mí hay cosas que me molestan y otras que no. Pero tenemos que tener principalmente el respeto y la empatía por el otro. ¿Dónde está ese respeto? ¿Dónde está esa empatía? Es muy difícil de repente localizar, pero hay que tener por sobre todo eso. Somos seres que vivimos en sociedad. Sí, obviamente tenemos derecho a expresarnos, pero ojo cómo nos expresamos. ¿Ibas a hablar tú? Sí, y después tú. Yo quisiera disentir cuando se dice que estas cosas son naturales, o sea, el avance de esta apertura es natural. Y de hecho es contradictorio, porque si fuese natural, entonces no existiría un voz del odio que se opone a este avance. O sea, estas cosas forman parte de una hegemonía cultural en la cual nosotros somos sujetos de esa hegemonía, que no tenemos poder de decisión ni tampoco de transformación de estos mismos espacios, de esta misma ideología, de esta misma cultura, que genera a un otro que nos configura y que nos persigue incluso en el momento en que nosotros intimamos sexualmente. No quiero profundizar en eso, me gustaría profundizar en por qué el bus del odio, empatizando mucho con la palabra con la penúltima palabra también, en la que se decía que el bus del odio no era una expresión de heterosexualidad. Había una frase muy clara. Voy a partir comparando las dos frases, porque arriba decía Nicolás tiene derecho a un papá y una mamá. Perfecto, yo no estoy complicado con eso. Nicolás también tiene derecho a un papá y a otro papá y a una mamá y otra mamá. No es algo contradictorio entre sí. Pero lo que es importante es lo que dice abajo: menos Estado y más familia.
ahí es donde se expresa sí o sí una posición política. Y en esa posición política es absolutamente discriminatoria. ¿Qué pasa con los niños que son gays, las niñas que son lesbianas y son expulsadas de la familia? ¿A dónde está el Estado? ¿Cuál es la respuesta que debe tener? ¿O dónde está la familia, más bien? Claro, la familia, porque la familia está ahí y la expulsó. No la quiere. Y ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Y ahí es donde esa postura política de menos Estado, más familia es la que nosotros tenemos que saber contrariar. Ahí es donde efectivamente toda esta cosa que se suponía que era natural, no lo es. Y son relaciones sociales, son relaciones antagónicas. Cuando nosotros hablamos de sexo también estamos hablando de relaciones antagónicas. Estamos hablando incluso que la posibilidad de concreción de mi deseo está en la complicación del deseo del otro, porque es un deseo que yo no comprendo. Al no comprenderlo, la única forma de satisfacer al mío es complicando el otro. Eso es en el plano real muy difícil de simbolizar. Y ahí es donde nosotros comprendemos que estas relaciones no son solamente individuales, sino que pertenecen a todo un conjunto, un aparato ideológico con el cual nosotros estamos combatiendo y estamos tratando de imponer, y estamos generando diferencias. Cuando se habla mucho de la ideología de género, a mí me parece estupendo porque se habla de la ideología de género, pero al hablar de ideología de género hay que reconocer que hay otra ideología que es la que yo estoy defendiendo. Y son dos ideologías que se contraponen, que necesariamente podrían generar una síntesis, o una se podría poner sobre otra. El ideal es que genere una síntesis. Una síntesis podría ser, lo voy a hablar en términos muy curtos, que Nicolás tiene derecho a un papá y una mamá, también tiene derecho a dos papás y también tiene derecho a dos mamás. Entonces, para cerrar, lo importante es comprender esto como un conjunto de relaciones sociales, en las cuales estas relaciones sociales imponen una hegemonía cultural, imponen una ideología, y reconocer eso es disputar cómo yo quiero la sociedad. De qué forma estos grandes sectores, que, ojo, aquí no son solamente las minorías sexuales las que son oprimidas por este sistema de sexo de género, son las mujeres también. Y en comprender eso como una alianza, que tiene que ser una alianza construida históricamente, en comprenderlo como alianza y en identificar cuáles son las cosas que tenemos que ir demandando para construir una nueva ideología, una nueva hegemonía cultural, para ir conquistando el poder, es que se da el proceso histórico, que no es natural, es un proceso construido socialmente. Bueno, pero eso es básicamente la idea que propone Foucault con dejar a un lado, ¿no es cierto?, el género, y hablar sobre el sexo histórico, sobre el sexo discurso. Esto que estamos viendo aquí es un sexo discurso que intenta manipular una situación y a un grupo específico de personas, ¿no es cierto?, para que esas personas esas personas que están en este minuto observando lo que sucede en ambos bandos y que dicen, bueno, no tiene nada de malo que las personas que tienen una inclinación sexual diferente a la heteronormativa se expresen y vivan su sexualidad y tengan hijos y familia y se casen. Bueno, esas personas que están en el medio, lo que intenta este bus, ¿no es cierto?, es justamente por medio de un discurso ya muy estudiado, además muy estudiado, frenar esa idea y imponer la propia. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, quizás difiere un poco del tema, entonces, pero era sobre la diapositiva como... ¿Qué? La diapositiva que sigue, para que una de las preguntas... Ah, perdón, pregunta. También hemos hablado como de esto, las palabras, sobre la esfera privada y la esfera pública, y como yo creo que también tiene que haber una línea sobre la esfera privada, porque la línea de sometimiento a la que me refería en cuanto a poder tiene que ver también con lo que se define como normal y anormal, porque al fin y al cabo la normalidad, diríamos, y lo correcto sería sacarlo de la parte estadística como lo más común, sino que dejarlo como lo aceptado. Y en este aspecto, por ejemplo, yo creo que sí se tienen que trazar líneas en, por ejemplo, en experiencias sexuales o prácticas sexuales, las cuales irían en el orden de hacer daño para obtener placer. Me refiero con esto, por ejemplo, a los actos de pedofilia, a los actos de masoquismo o de sadomasoquismo en general, y entender también de que
las construcciones personales, igual para posicionarme, estudio psicología, todavía no termina, me falta probablemente como en 12 meses más, quizás para meterse la cola, pero ahora por lo menos... Pues. Por ejemplo, yo considero que el acto de pedofilia y el acto de sadomasoquismo como prácticas que hacen daño en la esfera privada a otras personas para obtener placer, si son líneas que se deben tener y que no se deben cruzar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Yo entiendo la pedofilia porque también es algo que no es consentido. Pero ¿qué pasa con el sadomasoquismo si es consentido? Ahí le estás haciendo daño a otra persona, si esa otra persona te está pidiendo que lo golpees, como los ponis estos que les pegaban latigazos. Ese no estaba triste porque le estuvieran pegando latigazos. Yo lo vi harto feliz. Y en el video donde se veía mejor se veían todos muy felices. A lo que me refiero en realidad sadomasoquismo también es la línea no consentida. Ya, o sea, en lo que tiene que ver con el consentimiento. Sí. Ya. Creo que el consentimiento es una línea que no se debe cruzar. Ya. La sexualidad en la esfera privada también tiene que ser siempre consentida. Que no debe haber total libertad de ninguna a todo. Por supuesto, creo que estamos muy de acuerdo. También los consensos tienen que estar. Pero eso sucede, o sea, esa línea del consentimiento literalmente se viola en la heterosexualidad y en la heteronormatividad al mismo tiempo que se puede violar en otras sexualidades. Ya, bueno, ahora les voy a plantear una idea que yo llevo ya varios años remoloneando en mi cabeza o rumiando en mi cabeza, que es una idea que postula una norteamericana que se llama Ann Foster Stirling, que ha sido súper criticada, sobre todo por los intersexuales, ¿no es cierto? Porque ella partió esta propuesta, ¿no es cierto?, en el año 93 en la revista The Sciences, porque ella es filósofa y bióloga y trabaja con biología sexual en la Universidad Brown Hopkins. Y, John Hopkins. O en Brown, bueno, ya se me olvidó. Tiene un artículo que se llama Los 5 sexos, que lo escribió en el 1993 y después escribió como una apología y ciertas disculpas a su artículo que se llama Los 5 sexos revisitados, donde trata de explicar que lo que ella quería mostrar en el primer artículo no era algo tan radical como muchos de los profesores que trabajaban con intersexualidad habían entendido. ¿Ya? Así como a grosso modo les explico eso para que se enteren de quién es. Entonces lo que hace Fausto Stirling es trabajar con la clasificación de los estados intersexuales. ¿Se lee? ¿Sí? Ya. Que son el pseudo-hermafroditismo masculino, el pseudo-hermafroditismo femenino, el hermafroditismo verdadero y la digenesia gonadal. Ella trabaja con esos estados, ¿ya? Y ella propone que existe un cuerpo, o más bien no un cuerpo, propone que todos los cuerpos, en un ejercicio mental, todos los cuerpos somos de alguna forma no solo masculino y femenino, o sea, lo que intenta hacer es derribar el binarismo de lo masculino y lo femenino y propone que en vez de haber 2 sexos deberían haber al menos 5 sexos. Uno son los MERMs, que son algo parecido al pseudo-hermafroditismo masculino, los FEMs, que es lo mismo en femenino, ¿no es cierto? Y los ERMs, que es como el hermafroditismo verdadero. ¿Ya? Esto tiene que ver no solo con la apariencia física de las gónadas de los sujetos, sino que también tiene que ver con la carga hormonal que tenemos cada uno de nosotros. Y ese ejercicio mental, según Fausto Stirling, llevaría a un ejercicio de biopoder, que podría ser a lo mejor resolutorio en términos de las cosas que nos estamos planteando hoy en día. Y me encantaría que frente a esto ustedes se preguntaran si son 100% hombres o 100% mujeres, si no tienen ninguna característica
que sea de alguna manera masculina, incluso cultural. Perdón, la palabra biopoder se refiere a que como especie podemos automodificar nuestra genética. No, la palabra biopoder viene también de Foucault. Como les dije, yo esto lo monté en base a esas dos ideas. La palabra biopoder viene de Foucault y Foucault plantea que en el fondo nosotros durante siglos hemos ejercido control, y ese control que les dije yo que no era un control que viniera desde arriba, sino que venía desde abajo y se esparcía horizontalmente, lo que él plantea en el biopoder es que ese control se materializa a nivel de los cuerpos biológicos. Y por eso es que cuando él habla de sexo, él deja fuera el sexo biológico y habla del sexo como discurso, como historia, como arqueología. Arqueología no de sacar huesitos, sino que en el fondo de un rescatar desde lo que viene hacia atrás hasta ahora. Un poco lo que decías tú, que esto es un proceso que ha durado mucho tiempo. O sea, si lo pensamos de esa manera, este documental es del 97, pero las ideas de Foucault son del 67. No han pasado solo 20 años. ¿Ya? Han pasado 50 años. Entonces, ya, volvamos. Quisiera que ustedes mismos reflexionaran y pensaran en esto. O sea, hagan el ejercicio mental y piensen si son realmente 100% masculinos o femeninos, o si efectivamente se podrían catalogar dentro de alguna de estas categorías que propuso Fausto Stirling, que son los MERMs, FERMs y ERMs. Los MERMs son más masculinos que otra cosa. Los FERMs son más femeninos que otra cosa, y los ERMs son mit y mota. Les doy 30 segundos para pensar. Bueno, no 30, 10. Piense, después habla. Yo creo que tengo que decir algo, ¿eh? No pudo. Es como tirar una perla al lodo. Es porque tirar una perla al lodo, porque yo creo que si queremos vernos a nosotros mismos como seres intersexuales, con cuerpos intersexuales, siendo masculinos, femeninos, o ambos al mismo tiempo, o algunas biologías direccionadas más hacia una mezcla específica, o una biología hacia otra, yo creo que tener ese entendimiento como sociedad humana es una perla en el lodo. No sé si me entiende la metáfora. Es decir, se puede hablar incluso casi como algo de ciencia ficción. Porque se puede entender que hay otras especies. No es ciencia ficción. ¿No es cierto? Que evolucionan y son hombres y mujeres al mismo tiempo. Los doctores, ¿no es cierto?, que escriben que en otros planetas pueden existir especies inteligentes como nosotros que son hermafroditas. Que claramente tienen su cuerpo intersexual y todo eso. Entonces, podemos entender que la biología también evoluciona y tiene sus respectivas características, y por eso yo creo que es necesario hablar de que estamos en un proceso evolutivo como seres biológicos. Entonces, hablar de estos temas hoy en día es importante porque nos hace crecer como sociedad, más allá si es homosexualismo o la discriminación que sea contra la gente que tiene diferente color, por ejemplo, o las religiones. Entonces el tema, yo creo que más allá del sexo, es cómo nosotros como seres humanos somos mejores personas y aceptamos a los demás. Y eso es obviamente un proceso que crece de manera natural, pero que tiene que ver con toda el alma colectiva de la especie, con toda la humanidad en conjunto, que de un momento a otro evoluciona. Eso es mi opinión. Sí, entonces quiero añadir un poco de lo que dice el compañero acá, que cuál es el propósito taxonómico que hay, porque en el fondo es calificatorio. Esta persona es tal y esta otra es tal cosa. No. ¿No? ¿O lo estoy entendiendo yo mal? Sí, lo están entendiendo mal. No es que una persona sea una cosa o la otra, sino más bien el ejercicio que propone. Ustedes lo entendieron igual como lo entendió la mayoría de la gente que leyó el artículo en el año 93. Pero no preocuparse, porque ella escribió un artículo en el año 2001 donde explicó que no estaba diciendo eso. Y yo lo leí, así que les puedo contar de qué se trata. No se asusten. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Él había levantado la mano antes. Yo quería ir por la línea, no sé si entendimos algo parecido, pero a ver, yo creo que es un poquito más sencillo de entender desde la perspectiva de la formación biológica,
quizá hablar de Wolf y, o sea, en términos de la formación, cuando las especies están evolucionando, en la medida que tienen una estimulación hormonal de una u otra, se diferencian estos sistemas, para explicarlo de esa manera. Entonces, somos un poco femeninos y somos un poco masculinos. Yo creo que ese es un poco el concepto. A la pregunta inicial, un proceso formativo, en términos de lo que diría, en términos de una mirada existencialista y fenomenológica, yo sí estoy de acuerdo con esa perspectiva. O sea, siento que sí, soy, en parte, tengo muchas cosas femeninas y me da gusto, y tengo cosas que han de ser un poco masculinas, pero justamente en términos de no quedarse en lo dicotómico ni en lo dual. O sea, o es esto o es esto otro, esto lo tengo de hombre o esto lo tengo de mujer, y ese es el riesgo que yo quiero correr. Y no creo, volviendo a palabras que se han mencionado, no creo que sea un proceso evolutivo, porque habían concepciones de homosexualidad en la antigüedad que eran aceptadas y que después ya no fueron aceptadas, porque han ido cambiando los paradigmas. Eso no significa que sea como lo hegemónico, porque podemos correr el riesgo de que el día de mañana lo heteronormativo ya no sea lo hegemónico, y quizás el día de mañana lo trans, lo homosexual sea lo hegemónico. Uno no sabe lo que puede pasar y uno podría decir, que eso es el proceso evolutivo, pero quizás otros se sentirían vulnerados por un ejemplo. Entonces, a mí me gusta esa postura, pero y quiero hablar de lo existencialista porque creo que no está todo perdido, así como que hay que esperar mucho tiempo a que las cosas empiecen a cambiar y que no podemos hacer nada nosotros. Yo creo que tenemos la libertad, ¿no? A propósito del ejemplo de la vagoneta del ferrocarril y las personas, no sé si conocen esa historia, ¿no? La vagoneta, que hay un tren y hay 5 personas que van a morir. Entonces hay una posibilidad de cambiar el carro. Si yo cambio el carro, muere una sola persona. Entonces el juego es si son capaces de matar a 5 o matar solo a 1. Si no hacen nada, ponen 5. El riesgo está después que si ya resolvieron el problema de si mato a 5 o mato a 1, solo moviendo una palanca, después hay que empujar a una persona. O sea, si yo empujo a alguien, no mueren los 5. Si yo no lo empujo, mueren los 5. El riesgo, yo creo, está en creer que podemos ser indiferentes, que es lo que decía al principio, y creo que no podemos ser indiferentes. Y cuestionarnos nuestra sexualidad abiertamente el día de mañana. O sea, si yo como hombre me siento atraído por otro hombre, ¿me lo voy a cuestionar o no me lo voy a cuestionar aún estando en una pareja heterosexual? El riesgo está en que la normalidad nos gana en lo cotidiano. Entonces, la heteronormatividad, dice esa heteronorma nos gana, y como nos gana en la esfera pública, tampoco somos capaces de cuestionarnos eso en la esfera privada, porque nos da miedo. O sea, me estoy sintiendo homosexual, chuta, o me estoy sintiendo heterosexual. Bueno, esto, alguien más había levantado la mano, no me acuerdo quién. Espérate, antes de que opines, Víctor, quiero explicar que esto bajo ningún concepto tiene que, o sea, esto no es entrar en nuevas categorías. O sea, no es entrar en, no, es que yo soy MERM, yo no soy masculino, yo soy MERM, yo soy FERM, yo soy... No, esto tiene que ver con cuestionarse la idea que además biológicamente y genéticamente está probado, no tenemos 100% hormonas y genes de un lado y del otro. O sea, no es que... Esto lo descubrieron hace poco, pero siempre ha sido así. Nadie es 100% masculino ni 100% femenino. Y por eso es que les pregunté, o sea, por eso es que les dije que pensaran si es que eventualmente ustedes sentían que existía algún porcentaje que no correspondiera al que se supone que les ha sido asignado como sexo, o masculino o femenino en términos binarios. Nadie, ninguno de nosotros aquí ni afuera
es 100% masculino ni 100% femenino, ¿vale? Ahora, eso no quiere decir que sean 50 y 50, puede ser 2% y 98%. Y no es para categorizarnos en diferentes, de nuevo, en otra nomenclatura nueva que ya no es binaria, sino que es de 5 o de 6 o de 7. No, sino que es para justamente cuestionarnos esa idea que tenemos de que las cosas deben ser binarias, porque así es como las hemos aprendido durante los siglos de los siglos. Amén. ¿Mm? Esa es la idea. La idea no es que se pongan en un lado o en el otro de la balanza. La idea es que vean dentro de sí y también se cuestionen a sí mismos y vean qué porcentaje tienen, y también dejen de tenerle miedo a ese porcentaje que podría ser el porcentaje que no corresponde de acuerdo con la educación que hemos recibido, porque también esto tiene que ver mucho, o sea, el bus de la libertad dice menos Estado y más familia. ¿Por qué? Porque ellos culpan al Estado de una educación que está tergiversando a los jóvenes de hoy en día. Y si caminamos hoy en día por la calle, por Valdivia, vamos a ver cada vez más chicas o chicos de la mano que han cambiado abiertamente en una edad adolescente que hace 10 años atrás en Valdivia era impensable, han cambiado su opción sexual y luego en un año más pues la vuelven a cambiar y no pasa nada. La cosa sigue funcionando y no son niños que tú los veas y que digas, oh, este pobrecito lo tenemos que encerrar en un manicomio con una camisa de fuerza. Son niños que funcionan, que después entran a la universidad, que sacan sus carreras, que trabajan, que incluso muchos de ellos, yo soy profesora de profesores, muchos de ellos son profesores en colegios y no son ni pedófilos, ni son, no sé, castigadores, ni nada de eso. Iba a hablar Víctor y después hablas tú. Es curioso cómo estas categorías que son biológicas, porque está hablando de los genitales, está hablando de los cromosomas, no está hablando de si yo me siento homosexual o no, no pueden incluso hoy día en términos simbólicos ser descritas por fuera del binarismo, porque de hecho se están describiendo como pedazos de hombre, o sea, pedazos de lo masculino y pedazos de lo femenino. Entonces, básicamente, incluso lo que llega a hacer esto, porque esto como ejercicio igual es súper entretenido, es como, no sé si han visto ese video que igual se vio harto en las redes sociales, donde le revisan la carga genética a las personas y cada uno descubre que tenía un pedacito de judío, otro pedacito de pelirrojo, se emociona, está en lágrimas porque fue muy discriminador en su vida y hoy día no lo va a hacer porque él además era de esa... Una cuestión que es bastante egoísta además, pero lo reconocen como un avance. Entonces, acá es casi ese mismo ejercicio. Y me imagino que lo que buscaba este tipo de ejercicio es jugar con eso. Es jugar con, yo la verdad tengo parte biológica de lo que hoy día se considera como femenino, que ojo, esas son cuestiones más sociales, que los comprendemos más sociales, pero... de roles sociales. Con lo curioso y lo paradójico incluso, de tratar de definir algo biológico a partir de elementos más sociales. Con algo que sí estoy muy de acuerdo, es con la última frase, pero seguramente estoy muy de acuerdo desde otra perspectiva, con la que dice, generalmente las personas no presentan ambigüedad sexual, sino un desarrollo sexual incompleto. Pero eso yo lo veo más en términos de género, ahí es donde yo estoy hablando, en todas mis palabras estoy hablando desde otro prisma. Porque justamente este desarrollo sexual incompleto, cuando nosotros lo vemos desde el género y desde la imposición de cómo tiene que ser el sexo y en cómo estas relaciones sexuadas o estas relaciones sociales de cuerpo sexuado también tienen una descripción y una descripción en cómo se desarrolla la sociedad y eso qué significa para nosotros, eso también viene a identificarnos. En Lucas, que fue el que habló recién antes de mí, él hablaba también en términos y no podía escapar. Cuando hablaba en su palabra, no podía escapar incluso de este peso que tiene el género al tratar de explicar estos elementos biológicos.
Porque claro, él decía, yo puedo tener algo de femenino con lo que estoy muy contento y algo de masculino con lo que estoy muy contento, asignándole nuevamente también atributos, no sé si, sí, morales, incluso dándole... Digámosle de roles. Sí, pero es que se sentía contento. Ah, bueno, vale. Okay. Entonces, claro, todos estos elementos que nosotros vemos que se desarrollan dentro de relaciones antagónicas, eso es a lo que yo quiero llegar, porque la única forma de deshacerse de toda esta idea de lo masculino y lo femenino es comprenderlo como relaciones sociales antagónicas que hoy día se vierten en lo masculino y lo femenino. Y hoy día se vierten en esta carga simbólica de lo masculino y lo femenino, del binarismo de género, y de cómo nosotros nos vamos desarrollando con eso. Pero lo que está detrás de eso no es otra cosa que relaciones de subordinación. Poder. Sí, efectivamente es poder. Bueno, la idea de esta autora en su primera instancia era... esta. Imaginemos un mundo en el que el mismo conocimiento que le ha permitido a la medicina intervenir en el manejo de los pacientes intersexuales se ponga al servicio de múltiples sexualidades, ya no de una, de otra, o de 3 o de 5. Imaginemos que los sexos se han multiplicado más allá de los límites actualmente imaginables. Me faltó una I. Entonces, la conclusión, ¿no es cierto?, de ese párrafo es: tendría que ser un mundo de poderes compartidos, que es un poco lo que hemos estado discutiendo, porque normalmente, o sea, durante toda esta conversación hemos llegado a finalmente de lo privado llegamos a lo público, y cuando llegamos a lo público llegamos a las asignaciones de poder y a nuestras vinculaciones de poder como sujeto, como subjetivación, nuestra subjetivación dentro de una asignación de poder. Y eso es lo que tú decías, que te causaba extrañeza, ¿no es cierto?, que siempre estuviéramos dentro de lo binario. Bueno, lamento decirte que tenemos que estar dentro de lo binario porque es lo que conocemos en este minuto. No conocemos mucho más allá. Y no conocemos mucho más allá porque nos ha costado mucho entrar en lo que puede estar mucho más allá. Y creo que parte importante de pasar de pegar ese salto, ¿no es cierto?, digámosle evolutivo o no evolutivo, culturalmente, socialmente, educacionalmente, es pasar al salto mucho más allá. O sea, que esto no sea binario, y que no sea binario con respecto a lo masculino y lo femenino solamente, sino que sea efectivamente una multiplicidad que no tenga que ver. Por eso al principio de la clase no puse lesbianas, homosexuales, ni nada de eso. Yo tomé la diversidad sexual no como gay, lesbian and transsexual people, sino que la tomé como diversidad sexual, preferencia sexual, que es lo que a nosotros nos gusta hacer con nuestro cuerpo y el sexo. Que pueden ser muchas cosas, desde disfrazarnos de caballitos hasta follar con un señor de plástico. ¿Me entendí? Entonces, y eso es empezar a ir un poco más allá. No es solo masculino-femenino, sino que es moverse un poco más allá. Por eso también al final de la primera decía que el único sexo que no era natural era aquel que no se podía practicar. Y si ves, y además estamos viendo todo desde un punto de vista muy, muy extremadamente occidental. Porque si ves las cosas desde un punto de vista oriental, otro gallo va a cantar. Y muy diferente, muy, muy diferente. Entonces creo que tomar en cuenta, o sea, partir de la idea de que este tipo de situaciones existen y que podemos discutirlas, efectivamente ya es un salto cualitativo en nuestra evolución. O sea, el solo hecho de que aquí haya más de 5 personas y que esas personas estén dispuestas a debatir al respecto y a escuchar a alguien debatir al respecto ya es un gran paso en la evolución en términos de, si tú le quieres decir género, a mí me gusta más decirle sexo, en términos de sexo.
Y tú ibas a decir algo. Sí, es que quería, cuando hablaste de los jóvenes, me pareció y me sentí súper tocada, en verdad, porque tengo 17, voy al colegio aún, a un colegio súper católico, y he visto este fenómeno desde súper cerca con un grupo de amigos. Y me pasa que, claro, yo creo que tiene que ver con el cuestionamiento, que es lo que mencionaban antes. Te voy a dar un ejemplo súper concreto. Cuando yo llegué a este colegio, que yo venía de otro antes, con una realidad cultural súper como rica, por decirlo así, porque viví en otro país antes, entonces tuve como un choque cultural cuando volví. Y me pasó que, bueno, yo dije, en mi primer medio, mi discurso en un colegio ultracatólico, no definirse en limitarse, como voy a decir que soy de tal o cual manera, qué sé yo, discurso así como medio hippie, creo, de cabra chica, quizás. Bueno, la cosa es que a partir de los años, mi grupo de amigos entre homofóbicos, ultraconservadores, empezó a cambiar. Y resulta que ahora incluso leseamos con eso porque estando en cuarto medio, ninguno se define como heterosexual. Ninguno. Y no es porque sean ahora de una, no es que digan, ah, no, es que ahora soy homosexual, ahora soy bisexual. Ahora todo lo que dicen es como, no sé, porque me tiene que gustar la persona, tienen otro tipo de discurso y lo han ido cambiando. Y por ejemplo una amiga me comentaba el otro día, me decía, oye, ¿sabes qué? Tú nos viniste como a abrir la mente, porque el hecho es que nunca habíamos tenido el cuestionamiento siquiera de saber que nos podía gustar a alguien. A mí en realidad, mi amiga que ahora está con una chica. Entonces me decía, en realidad yo siempre me gustaron las chicas, pero lo trataba de pasar como que la encontraba lindas, como que quería ser como ella, como que la admiraba, y realmente después me di cuenta que en verdad me gusta mi amiga. Entonces yo digo que ahí algo pasa, y es el hecho de que te enfrentas a tus miedos y por primera vez cuestionas. Y con los papás pasa el mismo fenómeno. También con estos mismos amigos me han pasado muchas cosas. Por ejemplo, una mamá que cuando su hija le dice que le gusta una mujer, le dice, ya, ¿sabes qué? Yo no te voy a discriminar, yo no soy homofóbica, no tengo problema con que te gusten las mujeres, pero tienes que decirme de aquí a marzo, porque me pasó a mí, de hecho, de aquí a marzo me tienes que decir si eres lesbiana o hetero, pero yo esa idea de la bisexualidad, no, esa cuestión ya, o sea, ya, si eres lesbiana te acepto, trae tu polola, sale a pasear, pero ya, eso de la bisexualidad... O sea, perdona que te interrumpa, pero sí, técnicamente podríamos decir que el binarismo está empezando a morir. Sí, o sea, yo lo veo al menos en mi grupo de amigos, que de hecho es súper conservador cuando yo llegué. ¿Cómo ha cambiado? Me imagino que en otros sectores menos conservadores debe notarse más. Y también el último caso que quiero ejemplificar, que es el que me parece francamente más genial, es de una amiga que en segundo medio va donde su mamá, que ultra católica, ultra conservadora y todo esto, y le dice, mamá, ¿sabes que yo me gusta una mujer? Y la mamá le dice, ya, perfecto, te voy a tratar, psicólogo y qué sé yo. La cuestión es que cuando termina este proceso, mi amiga ahora está en segundo de la universidad con un hombre, la que está con una mujer es la mamá. Porque resulta que en todo el proceso de psicólogo, obviamente la psicóloga cuando llega la hija le dice, bueno, la que hay que tratar era a la mamá. Trae a la mamá, enfrenta a la mamá a sus miedos y la mamá se da cuenta que en realidad la que tenía rollos con la homosexualidad era ella, que le gustaba su compañera de trabajo. Entonces, yo creo que, claro, quizás los procesos son súper largos, pero la capacidad de cuestionar, al menos humildemente como un joven de 17, yo creo que sí se puede hacer, y se puede hacer desde observar que hay realidades que existen y no se pueden tapar. Y con respecto a lo del bus de la libertad, igual era lo mismo. Yo creo que todos tenemos derecho a expresarnos y está súper bien. El tema es en qué momento tú estás pasando a llevar una realidad que existe y que no te está haciendo ningún daño. En qué momento a mí me empieza a molestar que lo que el otro hace y que no tiene nada que ver conmigo. Es decir, siempre veo esta típica frase en Facebook que, bueno, si tú no quieres abortar, no abortes, si tú no quieres ser homosexual, no tengas pareja homosexual, o sea, allá tú. Eso. Un poco nihilista. Dime. Hola, con respecto a lo que estabas preguntando acerca de que si nosotros nos consideramos, yo como mujer me considero también en algún porcentaje como género masculino también, yo tengo un pensamiento más quizás lógico al pensar de que nosotros todos somos seres evolutivos, estamos evolucionando continuamente y para mí, si sabemos nosotros que tenemos cromosomas X, cromosomas Y, evolutivamente nosotros si nos comparamos, todos nosotros tenemos cromosomas X, no sé si me entienden, o sea, tenemos este dimorfismo que está, digamos, centrado por lo social, sino que tenemos un dimorfismo dentro de nosotros naturalmente y evolutivamente. Y para tomar en cuenta el cromosoma Y, evolutivamente está desapareciendo por el tema de la genética, que se está apagando
O sea, genéticamente sí. O sea, genéticamente sí, pero yo lo tomo como que todos nosotros tenemos un cromosoma X que está activo, que por lo tanto naturalmente, evolutivamente, por selección natural, etc., nosotros tenemos también estos dos sexos interiormente. Ok, gracias. Bueno, es tarde. Esto ya son peculiaridades. No sé si conocen esta herramienta. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Igual también como que me parece importante como mencionar el tema de que esta, digamos, bipolaridad que utilizamos para analizar o estudiar las cosas o darle un significado está presente en todo, como en tu frase de Oriente-Occidente, en la frase de ella que un país o donde estaba antes y ahora es diferente acá, cuando realmente seguramente en ese otro país también encontraba expresiones muy similares a las de Chile, pero pues en diferentes dimensiones. Eso es como lo más fuerte que a mí me parece, ¿no? No solamente, bueno, está representado también en nuestros cuerpos en la sexualidad, pero asimismo en todo lo que hablamos, le damos significado, nos referimos a todo, entonces me parece que es bastante fuerte, porque tan sesgados podemos estar al querer ver las cosas siempre de esa misma manera. Discursivamente estamos bastante manipulados. Sí, claro, bastante, por eso. Pero la idea es tratar de que por lo menos algunos abramos un poco los ojos para ver opciones. No verdades, pero opciones. Sí, por eso claro. Es importante cuestionarnos, pero no solamente con el tema de la sexualidad. Ah, no, con todo. Lo que pasa es que el tema del seminario y las conversaciones, ¿esto es un seminario? No, es un... No, lo que estoy haciendo yo sí, pero todo, digo, el mes. ¿No es nada? Es todo y nada, ok, no tiene nombre, perfecto. Sí, porque no le encontré el nombre nunca. Pero lo que se trata de hacer con este mes es justamente, nosotros estamos aquí hablando sobre género, pero cuando habláis sobre género es imposible no hablar sobre raza, sobre religión, sobre cuerpos, o sea, muchas veces he terminado hablando con mis estudiantes de problemas alimentarios, por ejemplo, o sea, no es posible, ¿me entendí?, evadir lo demás. Lo que pasa es que aquí tenemos que centrarnos en algo. Bueno, esto es el Fallow Meter y esto es lo que se usaba, lo inventó un señor que se llama John Money, que en los años 60-70 trabajaba con chicos intersexuales y entonces era la forma que tenía de medir si un chico era hombre o mujer. Esto por supuesto que es un chiste, no es la verdad, ¿no? Porque es un chiste en inglés, ¿no? O sea, si tiene 9 centímetros es solamente una chica, si tiene más de 9 centímetros, milímetros más bien, hay que arreglarlo porque no es ni un chico ni una chica, y si tiene un poquito más, pues es un chico más o menos, y ya después cuando llegan las 2 pulgadas, ya es un chico estupendo, con todas sus medidas anatómicas perfectas. Y lo que hacían y siguen haciendo algunos endocrinólogos, no solo en Chile, sino en el mundo, es justamente practicar este tipo de operaciones a chicos que nacen que no es menor el porcentaje está estimado entre un 1,7 y un 4,0%, dependiendo de la etnia. Hay etnias que tienen más tendencia a la intersexualidad que otras. Bueno, esa es una linda postal del siglo XIX con un intersexual. Más intersexuales en los Juegos Olímpicos se han dado a conocer muchísimo. Sí, me encanta la foto del matrimonio heterosexual. ¿Qué quieren que les diga? En los Juegos Olímpicos se han dado a conocer varios corredores y competidores que son justamente intersexuales y por eso también tienen capacidades diferentes y que les proporcionan más velocidad, más energía. Y bueno, y lamentablemente en los Juegos Olímpicos ese tipo de personas no pueden participar, son excluidos por ser
por no ser ni hombres ni mujeres. Y bueno, esto es lo último, y ya creo que más que lo rato nos hemos demorado. Un niño es un niño, eso salía en el bus en inglés. Una niña es una niña. Y les voy a mostrar algo que a mí me pareció que yo no supe muy bien cómo catalogar. Hello to you. Hello to you. Did you go into my wardrobe? Can you please tell us what your name is? I am Sean Miley Moore. Where are you from? Australia. Yeah, so my dad's from Britain originally, and all my cousins and my family's here, so I haven't seen them in like 10 years. I've just moved here as of 2 weeks ago. So hold on, so you moved from Australia to do the UK X Factor? Yes. What are you going to sing for us? The Show Must Go On by Fabulous Freddie. Is there a reason why you chose this song? Yeah, taking a chance and moving across the world. And it's scary. I mean, London's amazing, but it's scary. But yeah. You know what? Good luck. Thank you. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are living for? Another man's crime behind the curtain. Anymore, the show must go on. The show must go on. No, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays. Who cares? Era hombre, era mujer, canta como hombre, canta como mujer. ¿Qué fue lo que hizo? Dio un espectáculo, un buen espectáculo, se ganó el premio del año del X Factor en el 2015 y nadie cuestionó cuál era su preferencia ni cuál era su opción sexual. Creo que eso es importante. Y por último hay una cita que quisiera leer, que hay y seguirá habiendo personas muy masculinas allá afuera. Lo único que pasa es que algunas de esas personas son mujeres y resulta que algunas de las personas más femeninas que conozco son hombres.
Gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Opinión? Dime. Agradecer mucho la instancia, en realidad, la discusión que se pueda dar en este espacio, no se dan uno u otro, y también una diversidad de opiniones bastante buena. Agradecemos mucho también su intención de una exposición de mucha discusión, con un enfoque como también mucho en el cómo lo pienso. Muchas gracias. Gracias a ti. Organizador. Y a la Cata. Muchas gracias a todos. Bueno, agradecer a María y a todas las personas que están presentes.